Nitai ha'arbeli omer. Nitai de Arbel, una ciudad en el Galil, dice: Harheg mishachen ra, apártate del mal vecino. Ve'al tithaber la rasha. No te asocies con el rasha, con el malvado, entiéndase, no te hagas amigo, no te conectes con un rasha. Ve'al tidyaesh min hapur anut. Y no renuncies a la retribución. Debido a que estos tres dichos de Nitai no están expresados en Pirkei Avot en un contexto de, digamos, un suceso histórico, pues no entendemos en realidad de qué se trate a primera vista. Por ello es que hay diferentes maneras de exponer el significado de estos tres dichos basados en contextos diferentes. Por ejemplo, hay quienes desarrollan estos tres dichos basados en la época que vivió Nitai, la misma época de Yehoshua ben Perahia, donde comenzaron a existir las primeras confrontaciones entre fariseos y saduceos. Otros desarrollan los tres dichos, o los exponen, de Nitai, simplemente sin contexto alguno. Solamente exponen qué significa apartarse del mal vecino, qué significa no asociarse con un rasha. Sin embargo, la exposición que voy a hacer en este momento está basada en el mismo contexto del Pirkei Avot. Las razones por las que el autor de este tratado las ha recopilado juntas. Es decir, como una continuidad de la máxima anterior de su compañero Yehoshua ben Perahia. A primera vista, esta máxima de Nitai ha'arbeli está compuesta como un balance que debe acompañar la Mishnah anterior, la Mishnah de Yehoshua ben Perahia. Recordamos, Yehoshua ben Perahia dijo tres cosas: hazte de un Rav, haceleja Rav, adquiere un haber, adquiere un compañero, un amigo de estudio, y juzga a los demás con sehut, juzga a los demás favorablemente. Con este contexto miramos entonces la máxima de Nitai ha'arbeli. Sigue el contexto, sigue el mismo orden, tres expresiones, tres cosas importantes resalta Nitai. Apártate del mal vecino, no te asocies con el rasha. Notemos acá el segundo dicho de Nitai. Nótese la expresión en hebreo al tithaber, cómo se conecta claramente con el segundo dicho de Yehoshua ben Perahia, quien dijo adquiere un haber. El tercer dicho de Nitai es no renuncies a la retribución, y lo vamos a conectar con el tercer dicho de Yehoshua ben Perahia, que dijo juzga a los demás favorablemente. Bien, desde esta perspectiva entonces analicemos la enseñanza. Dijimos que la expresión Haceleja Rav de Yehoshua ben Perahia significa que busques a un Rav en particular, o un Rav que te entienda, que te pueda conocer tus cualidades positivas y obvio las negativas también, y de esa manera te pueda asistir en tu crecimiento espiritual como ser individual. Aunque ese Rav pueda tener diferentes talmidim, tú también ser un talmid del Rav, pero no simplemente que concibas a ese Rav como tuyo y a la vez no estés cerca de él, no vivas cerca de él. Si quieres que ese sea tu Rav, debes de vivir cerca de él para que te puedas conectar con él. Y es por ello que el Haceleja Rav no implica hazte del rabino más importante de la ciudad, porque no se trata de lo mucho o poco importante que sea el maestro. Lo importante es que te puedas conectar con ese maestro. No tiene que ser un maestro como Moshe Rabbeinu. No tiene que ser un gran rabino como el Mashiach. No. Lo importante es que sea tu Rav. De esto hablamos en la explicación de la Mishnah previa. Aún más, sabiendo
que para la fecha en que vivió Yoshua ben Perahia, el término Rav o el título Rav es honorífico que los discípulos daban a su maestro, es decir, era un guía espiritual, un Mashgiach Ruhani, no necesariamente a un rabino de nuestros días, un rabino que cursó ciertas asignaturas necesarias para conducir una sinagoga. O sea, no tiene ni siquiera que ser un líder espiritual reconocido por todos. Haceleja Rav. Hazlo para ti un Rav. Considéralo un Rav. Es una persona en la cual tú percibes un potencial que puede nutrir la sed que tienes por el crecimiento personal. Esto implica que los talmidim serios que desean adquirir un Rav para ellos mismos, en muchos casos, si el Rav no estaba cercano, entonces serían capaces de trasladarse cerca del Rav. Y eso evidenciaba el gran deseo que tenían por recibir todo el tiempo posible las enseñanzas del Rav. Y no solamente lo que el Rav le pueda transmitir en conversaciones, en enseñanzas, sino a través de su ejemplo, en el diario vivir. Es la mejor manera que una persona pueda aprender de su guía espiritual. Y lo vamos a ver a continuación. De esta manera el Rav venía a ser entonces el vecino del discípulo. Es la única manera de poder interactuar a menudo ambos, discípulo y Rav. Ahora bien, Nitai Harbeli, o el autor de Pirkei Avot, extrae esta máxima de Nitai Harbeli para balancear la máxima que leímos de Yoshua ben Perahia. Haceleja Rav, dice Nitai Harbeli, Arheg mishachen ra. Aléjate de un mal vecino. La pregunta es obvia. ¿Puede un Rav ser categorizado shachen ra, un mal vecino? Por supuesto que sí. Primeramente, si tenemos presente el contexto que ya dijimos. El contexto en el cual se usa el término Rav. Simplemente es una persona en la cual otra persona ve la capacidad del liderazgo espiritual. Con lo cual se puede conectar. No un Rav comunitario, sino un Rav de asistencia personal. Y en segundo lugar, por supuesto que un Rav puede ser categorizado como Shachen Ra, por la misma razón del contexto de la máxima Haceleja Rav, hazte de un Rav, lo que implica, como ya dijimos, acercarte a él, ser vecinos. Quizás para muchos la expresión Shachen Ra es algo muy fuerte, muy negativo, ético y moralmente, pero no es el contexto. De hecho, en la Gemara, el Talmud Babli, en Berajot, la página 8a, se registran las palabras de Rabbi Shimon ben Lakish, el cual dice: Kol mi sheyesh lo bet haKnesset beiro, toda aquella persona que en su ciudad tenga una sinagoga, ve'eino nichnas sham leitpalel, y que no asista a la sinagoga para la tfilá, nikra shachen ra. Ha de ser llamado un shachen ra, un mal vecino. Notamos entonces que no es tan negativa a primera vista el significado de esta expresión, shachen ra. La persona puede tener muchos puntos positivos, pero si no se conecta con la comunidad, es considerado un shachen ra. Es decir, está creando una división en el vecindario. Y cuanto más si esta persona es categorizado como Rav, como líder espiritual por otras personas de la comunidad. ¿Cómo sabes si una persona es apropiada para ser tu Rav, tu líder espiritual, si es un buen vecino en la comunidad? Si no te aleja de la comunidad. ¿Cuántos aparentes Mashgichim Rohaniim hay que realmente se dedican a separar a sus adherentes de la comunidad, creando divisiones en la comunidad? Y no por cuestiones teológicas que serían comprensibles, ¿no? Si existen diferencias teológicas, pues es de comprender. Tendría cierto sentido. Pero
se crean divisiones simplemente por rivalidades de liderazgos. No solo basta con hacerte de un Rav, como dijo Yoshua ben Perajía, no solo basta conectarte, acercarte a un guía espiritual, hacer de él tu vecino, sino además, debes asegurarte de que sea un buen vecino. De lo contrario, las conductas de ese Rav en poco tiempo serán las tuyas. Es decir, puede ser que el Rav te entienda, sí, es una persona espiritual que te entiende, te sientes en conexión con él y tú creas que por el hecho de que tenga ciertas capacidades para ser tu guía espiritual, obvies todo lo otro que pasa alrededor de la comunidad. Si no es un buen vecino, no es un Rav apropiado, porque te desconecta de la concepción del pueblo. Muy bien, continuamos con la segunda parte. Yoshua ben Perajía dice, Ukne lecha haber, adquiere para ti a un amigo, a un compañero de estudio. Vamos a balancear ese dicho de Yoshua ben Perajía ahora con el dicho de Nitai Harbeli. Ve'al tithaber la rasha, no te asocies con el rasha, no te asocies con el malvado. ¿Quién es el malvado? ¿Quién es el rasha? La respuesta la encontramos en el mismo contexto del autor, el Pirkei Avot. Capítulo 5, Mishnah 10. Rasha es la persona que dice Sheli, Sheli, Shelcha, Sheli. Lo mío es mío y lo tuyo también es mío. En otras palabras, un rasha desde este punto de vista, en este contexto, es una persona egoísta, egocentrista, dedicado a satisfacer sus propios deseos, no el de los demás. Vive para sí únicamente. Y esto es exactamente lo opuesto a un haber, lo opuesto a haberut, a la conexión entre dos o más personas. Rasha esencialmente va en contra de la naturaleza de este mundo, como está escrito en el Tanaj. Olam Hesed Yevane. El mundo está construido por Hesed, actos de bondad, de altruismo, de entrega. Y el Rasha vive todo lo opuesto. Es un egoísta, es un egocentrista. ¿Cómo puede haber una conexión entre dos partes si una de ellas solo se enfoca en ella y no cumple sus deberes con la otra parte? Supongamos que hiciste un buen Rav, encontraste un Rav, es un buen vecino, pero ¿cómo puedes tener a un compañero, a un haber, a un compañero de estudios, a una persona con este carácter tan negativo? También el mismo Perek 5, en la Mishnah 11, dice que un rasha es quien se enoja fácilmente y tarda en calmarse. ¿Por qué? ¿Por qué es escrito esta persona como rasha? Porque es una persona que se deja dominar por el Yetzer Hara. ¿Cómo puede esa persona ser tu compañero de estudios? La enseñanza es que si te asocias con este tipo de persona, te será imposible recibir completamente las enseñanzas del Rav. Porque como dijimos en la clase previa, el Rav transmite su enseñanza como un diamante en bruto. Y son los estudiantes quienes reciben la enseñanza y entre ellos lo que se conoce como la Habrutá. Pueden entonces sacar el máximo de esa enseñanza. Pero si la Habrutá no funciona, pues no lograrás realmente transformarte, crecer espiritualmente con las enseñanzas del Rav. Finalmente leemos el próximo dicho de Nitai. Ve'al tidyaesh min hapur'anut. No renuncies a la pur'anut, a la retribución. Primero debo aclarar que aunque el término pur'anut puede hacer referencia a la retribución, realmente es en sentido negativo, en sentido de castigo. Nitai no dice, preocúpate del castigo, lo cual llevaría a una actitud poco espiritual, es decir, hacer el bien para no ser castigado. No. Nitai dice, no renuncies a la retribución, no renuncies al castigo. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación.
Para comprenderlo, vamos a conectarlo con el dicho previo de Yehoshua ben Perajía y así buscar un balance entre los dos. El tercer dicho de Yehoshua ben Perajía fue: juzga a los demás favorablemente. ¿Cuál es la conexión entonces de no renunciar a la retribución y juzgar a los demás favorablemente? Realmente parece una contradicción a primera vista, pero no es así, es un complemento. ¿Cuántas personas pueden ser categorizadas como Shahen Ra, malos vecinos, o Reshaim, malvados, y sin embargo tienen una vida aparentemente de éxito? ¿Cuántos líderes religiosos, espirituales, entre comillas, engañan a las masas y tienen gran cantidad de dinero, guardaespaldas inclusive, aviones propios, etcétera, etcétera? ¿Cuántas personas malvadas, egoístas, Reshaim, prosperan en sus negocios? Recordamos las palabras de Shaul de Tarso: todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuándo y cómo? Es asunto de Hashem Yitbaraj. En esta vida tan compleja, no todo sucede en el tiempo que pensamos. ¿Por qué? Porque es debido a las implicaciones que tiene la vida de cada ser humano, la dependencia que existe en la vida de cada ser humano. Así que el cuándo y cómo está en manos de Hashem Yitbaraj. Lo remarcable es que Nitai nos dice: no renuncies, no olvides que existe la retribución. Mientras Yehoshua ben Perajía dijo: juzga a los demás con sehut favorablemente, de buena manera, no pienses negativamente de los demás, Nitai complementa el dicho y dice: pero si esa persona es un Shahen Ra, o si es un Rasha, entonces sabrás cuál es la retribución de cada uno de ellos. No hay por qué juzgarlos favorablemente. Como dijo Rabbenu Yehoshua Minazrat, por sus obras los conocerán. Pero el problema radica cuando queremos seguir a ese tipo de líderes, a ese tipo de compañeros. ¿Por qué? Porque prosperan, porque ante nuestros ojos les va muy bien, porque manipulan las masas y prosperan. Puede ser tentador. Y nos dice Nitai Ha'arbeli: Al tityaesh min hapur anut. No renuncies a la retribución. Aléjate del mal vecino. No vivas cerca de un mal vecino, aunque tú pienses que puede ser tu Rav. No te asocies a un Rasha, porque terminarás siendo como ellos. El mensaje final es el siguiente, pongamos atención. En realidad, estimados oyentes, el ser humano necesita que se le diga: aléjate de un mal vecino porque te va a ir mal. No te asocies con un malvado porque te va a ir mal. Necesitamos que se nos diga: no te olvides de la retribución. ¿Acaso no es esto obvio para la mayoría de los seres humanos? No hace falta ser judío para darse cuenta de ello. Aún fuera de la Torah, fuera de Israel, es algo sabido, como dice el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cuál es el mensaje entonces? El mensaje es: cuando percibes estas máximas, estos dichos, como sugerencias, como advertencias, simplemente como consejos y no como obligaciones, eso significa que no te sientes incómodo por estar cerca de un mal vecino. Y es por ello que canalizas las máximas de los maestros de la Torá como advertencias, sugerencias, consejos muy bonitos de alejarte del mal vecino, y no ves como una obligación entonces las palabras del Rav. No te incomoda que la persona que es tu guía espiritual, que te comprende, en realidad te esté sacando de la comunidad siendo el mismo un mal vecino. No te importa de eso. Lo pones a un lado y te fijas en lo elegante que expone las charlas, en la capacidad para ser un buen exponente de la Torah, y te olvidas de las obras de ese supuesto líder espiritual. Cuando piensas que estas máximas son simplemente consejos, significa que no te molesta estar asociado con un rasha, con un egoísta,
como un egocentrista. No te molesta que tu amigo sea un rasha. Y justificas el hecho de que sea un rasha. Puedes decir, bueno, lo considero mi amigo porque nos criamos juntos. O porque es mi primo. Eso no significa que sea un Haber auténtico. Este es el mensaje, esencialmente, de Nitai Ha'arbeli. No pensemos que por el hecho de percibir a alguien como guía espiritual, significa que sea la persona apta para guiarnos. Debes analizar su conducta y para ello debes mudarte cerca del Rav, ser su vecino. Y solo allí comprenderás si realmente es el Rav adecuado para ti. Porque en la sinagoga puede hablar muy bonito, pero eres su vecino, conoces cómo se conducen todos los días de su vida. Lo mismo sucede con un Haber. No importa el hecho de que lo conozcas por mucho tiempo, de que sea tu amigo de la infancia, de que sea un pariente cercano. No importa. Si es un rasha, si es un egoísta, no es un Haber auténtico, no podrás comprender las enseñanzas de tu Rav. El hecho de que a ambos les vaya bien, de momento, no significa que su destino sea bueno. Al tityaesh min ha'pur'anut. No renuncies a la retribución.